Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Fagocitá, de Argentina. Estoy muy agradecido por, por esta invitación, aunque la hagamos de manera virtual. En este momento me encuentro en el Congreso de Medicina del Deporte de México, pero bueno, siempre junto a mis amigos de Chile, muy agradecido a todos cada uno de ellos, que lo hemos visto en varias oportunidades, y bueno, al doctor Sakuria, con el cual estamos ahí como, él está como presidente y yo como vicepresidente de COSUMED. Y bueno, es un honor estar en este congreso tan importante y en la calidad que ustedes siempre organizan. Bien, vamos a poner el temporizador. Vamos a hablar de cambios epigenéticos y lo que han hecho que yo le llame el nuevo Homo sapiens 2.2 y tiene que ver con una modulación neocortical sobre el metabolismo, etcétera. Ya lo vamos a hablar. Eh, Antes que nada, unifiquemos un poco, ¿no? ¿Qué son los cambios? ¿De qué consiste la epigenética? Son estudios de los cambios que se producen en la activación o desactivación de distintos genes, lo que no indica que haya una modificación del ADN. ¿Por qué podemos activar o desactivar algunos genes? Para adaptarnos al medio ambiente, a distintas cuestiones como el clima, la presión arterial, la presión atmosférica, perdón, la alimentación, el ejercicio, los medicamentos, las sustancias, etcétera. Y también nos adaptamos a factores socioculturales. Y además de adaptarnos a factores socioculturales con el tiempo, tuvimos que adaptarnos a tecnologías nuevas. ¿Mm? Como por ejemplo, decir, bueno, pasar del Facebook al Snapchat o no sé, a cada una de esas cosas es una adaptación que vamos a hacer porque es la cantidad de tiempo que estamos frente a esa tecnología. A las comunicaciones, ¿sí? A los trabajos que vamos teniendo, nos tenemos que adaptar, a los factores cognitivos, tener o no conocimientos, a la globalización, poder viajar o estar globalizados en cuanto a distintas funciones, y a los afectos, ¿no? Cómo nos adaptamos o no nos adaptamos a esos aspectos. Todas estas cosas generan un estrés, por supuesto, y generan una forma de adaptación que ya no vamos a ver cómo viene. Otra cosa que también ocurren son cambios vibracionales y energéticos en nuestra persona y en el ambiente que nos rodea, pero todavía eso no lo podemos medir y es para un futuro más próximo, digamos. ¿Sí? Vamos a empezar a ver cómo se va adaptando el ser humano epigenéticamente, teniendo en cuenta que nace el ser humano supuestamente hace 150.000 años en la zona de Botswana, en África, y paralelamente convivía con el hombre de Netherland, ¿verdad? Fue migrando y como veremos aquí, fue migrando aproximadamente tardó 30.000 años, 50.000 años en llegar a lo que es la parte de Persia, sería en ese momento, bueno, lo que es la parte de Israel, toda la zona de la zona de Irak, toda la zona que era persiante. Recién, hace 40.000 años antes de Cristo, se tardó 90.000 años en llegar a Europa, tardó aproximadamente un poquito menos de tiempo en llegar a Asia, y fíjense que, que tardó aproximadamente unos 110.000 años en llegar a Sudamérica, ¿no? O sea, 110.000 años, por lo tanto, el ser humano en Sudamérica hace 13.000 años que está en esta migración. Por supuesto que esta migración llevó un montón de tiempo. Ese montón de tiempo fue ir adaptándose a cada uno de los medio ambientes, porque si hubiese migrado muy rápido, de temperaturas muy cálidas, temperaturas muy frías, no se hubiese adaptado. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el año 120.000 o 150.000 antes de Cristo hasta el año 12.000 antes de Cristo, donde el Homo sapiens era un nómade que iba cambiando de distintos lugares, pero se mantenía muchos años en un solo lugar, eh, se adaptaba y migraba, se adaptaba y migraba, se fue adaptando a exposición a factores ambientales, como el clima, la presión arterial, en este caso la alimentación, el tipo de recolección, las técnicas de caza y las comunidades en las cuales habitaba. Desde las primeras sociedades humanas en las cavernas hasta sociedades más avanzadas. Se fue adaptando a ese medio ambiente, ¿no? Fíjense, ¿no es cierto? Aquí vemos un poquito de una evolución más adelantada, pero hablamos de que 150.000 años antes de Cristo nace, empieza a ser una persona nómada y se empieza a establecer en comunidades, ¿sí? A partir de que se establece la agricultura en el año 12.000 antes de Cristo. Eso hace que se empiece a formar comunidades en un solo lugar, no sean tan migraciones y mantengan un clima y un medio y un hábitat muy estable. Esta migraba y se adaptaba al hábitat, migraba y se adaptaba al hábitat. 3.000 años antes de Cristo, llegamos a tener la posibilidad de adaptarnos a distintos hábitats. O sea, había Homo sapiens conviviendo en hábitats muy fríos y en hábitats de mucho calor, como vamos a ver más adelante. Luego, a partir de la Revolución Industrial de 1800 y hasta la tercera informática y hasta la digitalización cuarta, vamos a ver cómo se van adaptando el ser humano a estos cambios, ¿no? A estas sociedades culturales. Y por último, desde la Revolución Industrial
hasta el año 80 90 por internet, o por las cosas que fueron sucediendo, no había tanta tecnología como ahora. Sin embargo, se decía que el ser humano iba a terminar metido dentro de una computadora y agachado nuevamente como el mono. Fíjense, esta evolución no tiene nada que ver con la evolución del, que vamos a ver del Homo sapiens de ahora, donde se suplantaron todo tipo de tecnologías por un teléfono, o una tecnología, o una billetera, y por un mundo virtual. Y aquí es donde el Homo sapiens 2.2 se adaptó epigenéticamente, como vamos a ver en el futuro. Estoy haciendo un pequeño resumen. Bien, para que todo esto suceda, esa adaptación neocortical, que le llamo yo, tenemos que dividir el cerebro en tres partes, ¿no? Según la teoría triuna de Magnier. Un cerebro reptiliano, que tiene que ver con todas las funciones mucho más eh, arcaicas, que tiene que ver con la subsistencia, nacer, crecer, reproducirse y morir, y básicamente eso. Luego, un cerebro medio, que tiene que ver con los núcleos de la base, que tiene que ver con el sistema límbico, el hipotálamo, el hipocampo, etcétera, toda esa zona que tiene que ver con sentimientos, ¿no? Independientemente de que nos vivíamos por un mandato filogenético y vivíamos por sentimientos y emociones que teníamos en ese momento, luego aparece la neocorteza, donde esas emociones y esos sentimientos, a través de convivir en distintas sociedades, con distintas culturas y distintas reglas, llegan a que la persona no solamente tuviera un, no solamente conviviera con su pasado de la caverna, sino con el sentimiento propio de cada uno, ¿sí? Sino que ahora tendría que adaptarse a una regla social. Y esa regla social venía del neocórtex. Y volvemos para atrás. Entonces, en la época de las cavernas, básicamente las comunidades eran muy pequeñas, el ser humano se valía por comer, crecer, reproducirse y morir, y se adaptaba básicamente a climas ecuatoriales cálidos, ¿tá? Con menor tejido de pardo, donde se adaptaba en base a lo que cazaba, a los animales y a las técnicas de emboscada del grupo. En esa misma época había gente ya viviendo, vamos a ver, viviendo en cavernas, en climas muy fríos, por lo tanto tenía un músculo adaptado al medio norecuatorial frío, con una marcada diferencia, ya que tenía mucho mayor tejido adiposo pardo, que ahora sabemos que genera temperatura, para darse calor, no corrían tanto y cazaban animales con técnicas de emboscada, porque vivían en zonas montañosas, ¿verdad? Consumían mayor cantidad de proteína. Con el correr del tiempo se establecieron esas comunidades, y había comunidades que comían pura y exclusivamente proteínas y grasas, y cada tanto si se deshielaba, abajo había unas algas que comían esa vitamina, fíjense. Y había otras sociedades donde cultivaban, generalmente vivían gran parte de su comida, era hidratos de carbono. Este aquí que no había enfermedades metabólicas, y se sabe que estructuralmente, como se encuentran los dientes, con distintas formas de ver la antropología forense, podemos saber que esas personas, esos Homo sapiens, aunque vivían en lugares totalmente diferentes y tenían estímulos medioambientales totalmente diferentes, se podían adaptar, debido a que existía la nutrigenómica. Lo que comían ellos y lo que vivían ellos, la nutrigenómica, la ambientogenómica, lo que vos le quieras llamar, era perdurable en el tiempo. Entonces, si mantenían dentro de ese tiempo, se adaptaban. Este aquí, con el correr de los años, ¿sí? Esas personas, bueno, podríamos decir que en el África tenían menos masa muscular, menos volumen de masa muscular, porque tenían menos cantidad de alimentos, pero tenían mucha más posibilidad de correr mucho, por lo tanto tenían más, el fibra muscular, estaban con vasos sanguíneos mucho más grandes. Y en los que tenían más fuerza, tenían vasos sanguíneos mucho más pequeños, pero tenían mucho mayor cantidad de biofilicios, por lo tanto tenían un poquito más de fuerza. Y aquí teníamos también presencia, como decíamos, de tejido adiposo pardo. ¿Qué pasó? Llegando después de la revolución industrial, donde la gente se establecía en pueblos, y llegando al momento de la globalización, donde podíamos comer distintas comidas, notábamos que a medida que íbamos comiendo distintas comidas y cambiábamos de vida, por ejemplo, un mexicano viviendo en Estados Unidos, un africano viviendo en Europa, etcétera, etcétera, la adaptación no se producía rápidamente y generábamos una variedad de alimentos disponibles, con de otras culturas, etcétera, un estilo de vida diferente, y llegamos a tener enfermedades metabólicas como fueron la gran pandemia de la enfermedad metabólica a partir del año, digamos, 1900 y pico, 30, 40 en adelante, hasta se da una pandemia realmente grande de enfermedad metabólica hasta hace unos años. Y digo hasta hace unos años porque ya van a ver. Sin embargo, las culturas como el Samish, que mantuvieron su forma de vida durante 200 años, no tuvieron enfermedades metabólicas. Fíjense que en este gráfico, cómo España aumentó el consumo de comida
étnica, lo que quiere decir que ya no era la nutrición hegemónica la que regía la alimentación de esta gente. Esta gente empezó a tener unos cambios en la cantidad de contracciones musculares y unos cambios en la cantidad de comida y unos cambios socioculturales que llevaron a la epidemia de la obesidad. Y aquí es lo que se decía siempre, ¿no? Inclusive hay una película de Disney que decía que el hombre del futuro iba a ser un obeso sentado en una máquina apretando botones y recibiendo un caldo, cosa que no sucedió. Entonces, llegamos a tener un gran problema de síndrome metabólico, precisamente ¿por qué? Porque epigenéticamente no nos adaptamos a los nuevos cambios medioambientales. Si esto hubiese seguido así, peor hubiese sido en esta época, y decíamos que tenía que ver con la contracción muscular y con el sedentarismo, ¿no? Pero claro, las computadoras de escritorio ya pasaron a ser celulares. ¿Sí? Esto llevó al ser humano a tener otros tipos de vida, otro tipo de subsistencia. Se pasó porque nosotros pasamos de vivir por la fuerza, como era trabajar en fábrica o trabajar en el campo, a vivir por el intelecto. Entonces, si digamos trabajamos por fuerza, la ley del más fuerte hacía de que teníamos que tener fuerza para poder comer. Ahora no, ahora necesitamos tener intelecto para comer. Y ese intelecto lleva a poder movernos y comunicarnos. Y ese mover y comunicarnos tiene que ver con una posición erguida y una contracción isométrica. A esa forma de vida nueva se está adaptando el ser humano, el Homo sapiens 2.2. Y está adaptándose de una manera muy rápida. Tanto así que contamos con herramientas como la microbiota, que nos permite a nosotros comer distintos alimentos y lo va a absorber en base a lo que necesite. Empezamos a ver lo que el músculo influía sobre la microbiota, pero después sabemos más adelante que hay una modulación del hipotálamo. Todo lo que llega al hipotálamo como estímulo, tanto estímulo para comer, estímulo para generar absorción, estímulo para gastar calorías, etc., era, independientemente de todo lo que llegaba, automáticamente se podía modular, ¿sí? Principalmente por la neocorteza. Por lo tanto, si la neocorteza indicaba al metabolismo de que estaba todo bien, metabólicamente la persona no era enferma. Si indicaba que estaba todo mal, eso tenía que ver con qué? Con la calidad de vida y la felicidad. Estaba todo bien, independientemente de otras variables. Mientras que el estrés y la infelicidad generaban una mayor mortalidad, independientemente de las otras variables. Por eso yo llamo neocorticociencia. ¿Qué quiere decir esto? El neocorte del Homo sapiens 2.2 se basa mucho en la interacción social, en la emoción, en el cognitivismo, en las vibraciones y en las energías. Y esto tiene que ver con la secreción de oxitocina y que tiene que ver con el manejo del estrés, la regulación del estrés. El que secreta oxitocina, mayor cantidad de oxitocina, mejora mucho el estrés. Y el que secreta menor cantidad de oxitocina o tiene menos receptores de oxitocina, tiene una mala asociación del estrés y genera un mal estilo de vida. Fíjese lo que genera la oxitocina, ¿no? Que sabemos que genera en el cuerpo. Un montón de cosas. Modular, no solamente tiene que ver con el parto y la contracción del útero, sino que tiene que ver con un montón de angiogénesis, movimiento gástrico, formación de huesos, formación de músculos, etcétera, etcétera. Totalmente positivo. ¿Y qué genera la secreción de oxitocina? El cognitivismo, ¿sí? El estilo de vida, la memoria, el hedonismo, o sea, vivir bien, comer bien, ¿sí? Y el sueño, la analgesia, sentirse bien, sentirse feliz. Es lo que generaba mayor afectivo, y generaba una mejor calidad de vida solamente la secreción de oxitocina. Y no veíamos esto, ¿no? En las paradojas que la masa muscular y el índice de masa corporal y la mortalidad entre adultos se estudiaba de esta forma y se decía que aunque tenía un índice de masa corporal más alto, pero mantenía la masa muscular, aún con mucha cantidad de grasa, la persona era mucho más sana que el que bajaba la grasa y el que bajaba la cantidad muscular. Entonces pensamos que era una cuestión de músculo. Pero este aquí, que diferentes factores de vida y calidad de vida en personas con obesidad metabólicamente saludables y personas con obesidad metabólicamente no saludable, llegan a la conclusión de estos datos que sugieren que la actividad física y la calidad de vida es mucho más importante que el sueño y la ingesta dietética. Contribuye a una mejor salud. Y esto se da en personas obesas metabólicamente sanas y personas obesas metabólicamente enfermas. Fíjense lo importante de todo esto, ¿no? Las puntuaciones de autoestima, vida sexual, angustia pública y vida laboral tendieron a ser más bajas en el grupo de obesidad metabólicamente no saludable, mientras que son mucho más altas en las personas metabólicamente sanas. Y esto tiene que ver con las cuestiones de salud. Y aquí vamos terminando, ¿no? Fíjense, son tantas, si tantas variables serán reguladas por la neocorteza, ¿no? El estilo de vida que lleve cada uno. ¿Cómo vamos a poder investigar influencias individuales
de variables que hasta ahora eran sustento de las hipótesis que parecían riesgo y rendimiento en grupos de individuos y no individuos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a estudiar un grupo de gente para saber si se va a enfermar o no se va a enfermar sin tener en cuenta la variable individual neocortical? Y la neocortical puede ser, yo puedo estar viviendo con mi hermana, o con una prima, o con mi mujer, o con el que sea, podemos estar comiendo lo mismo, compartiendo lo mismo, pero su neocorteza, yo estoy realizado porque tengo un trabajo, porque me siento feliz, y la otra persona no está realizada porque no tiene trabajo, no se siente feliz, y sin embargo, al comer lo mismo, al mantener el mismo ambiente, yo voy a estar más sano que la persona que está al lado mío. Entonces, cualquier tipo de variables que las agrupemos, lo más importante es lo que veíamos recién. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Homo sapiens 2.2 tiene una gran adaptabilidad en el medio ambiente y es rápida. Y eso tiene que ver con la función del ser, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta que la persona que es feliz, es realizada, es ser, siente que es lo que es y no debe ser. Ya es una cuestión. Entonces, es extremadamente importante la felicidad y el manejo del estrés, pero principalmente es que la persona se sienta que está cumpliendo una función social. Entonces, ¿a qué voy yo? La versión 2.2 del Homo sapiens no va a comer por fuerza, no va a tener, eh, digamos, una vida mejor si mejora las variables del sueño, de alimentación, etcétera, sino que va a tener una vida mejor si se realiza consigo mismo, si tiene cognitivismo, si tiene justicia social, si se siente útil en la sociedad y se siente afectivamente abrazado y buenas energías, etcétera. Y esto es una paradoja tremendamente importante para que empecemos a ver la medicina desde otro punto de vista. Bueno, le agradezco mucho, creo que me excedí un minuto y aquí le dejo algo que es tremendamente importante para mí, que es entender que mi bandera es la bandera de Latinoamérica, que Latinoamérica está empezando a tener un rumbo diferente, está empezando a tener valores mucho más importantes, como los comunitarios, y que tienen que ver con los comunitarios de verdad. Entonces, bueno, creo en la bandera de ahí, de América Latina, bueno, acá desde México, pero muchísimas gracias a mis amigos, espero que lo hayan entendido. Esto es una forma de generar, no vine acá a dar respuestas, sino a generarles preguntas. Bueno, espero que tengan muchas preguntas que generarse y en base a esas preguntas que se generen, podamos hacer una medicina totalmente distinta, adaptada al Homo sapiens 2.2. Muchísimas gracias.